¿Te duelen los dientes cuando tomas agua fría? ¿O sientes sensibilidad cuando comes algo helado y no sabes por qué? En este video te voy a decir por qué pasa eso y cómo puedes solucionarlo. Acompáñame a verlo. Para hablar de la sensibilidad dental, tendríamos que hablar primero de las capas del diente. La mayor parte del diente está principalmente formado por una capa que se llama dentina. Esta parte amarillita del diente tiene terminaciones nerviosas. Dentro de la dentina se encuentra el nervio o pulpa. Nosotros la conocemos como pulpa, pero la mayoría de la gente la conoce como nervio, así que vamos a llamarle nervio. Ese nervio es el que causa el dolor. Es lo que produce el dolor y la sensibilidad en el diente. Como de aquí, de ese nervio, salen también terminaciones nerviosas hacia toda la dentina. Toda esta parte amarillita es la dentina. Entonces toda la dentina tiene mucha sensibilidad. Pero si no tuviéramos algo que protegiera la dentina, tendríamos dolor constantemente. No podríamos comer nada porque todo nos causaría dolor. Entonces, para que no nos duela cuando comemos, tenemos una protección de la dentina que se llama esmalte. Es toda esta capa que es más blanca. Es una capa muy dura, muy gruesa, sin terminaciones nerviosas. Este esmalte es muy duro, es como un vidrio que va a proteger a toda la dentina. Pero este esmalte se encuentra solamente en la corona del diente, lo que nosotros vemos en la boca, no en la raíz. La raíz ya no tiene esta protección. Lo que protege a la raíz es en sí el hueso y la encía. Y también tiene una capa que se llama cemento, todo alrededor del diente, pero es muy ligera, muy delgadita y en realidad no tiene mucha protección y fácilmente se destruye ese cemento. Entonces básicamente lo que protege a la raíz del diente contra la sensibilidad es el hueso y la encía. Entonces mencionábamos que el esmalte es una capa muy dura que protege a la dentina contra la sensibilidad, pero también este esmalte protege a la dentina contra la caries, porque la dentina no es tan fuerte ni tan dura. El esmalte es muy duro. El ácido que produce la caries batalla mucho para destruir el esmalte. La caries va a avanzar muy lentamente sobre el esmalte, en una forma de un puntito o de una rayita. A veces nosotros nos vemos en el espejo una muela, vamos a ver un puntito o una rayita café. Eso puede ser caries. Por eso es necesario que acudas a tu dentista a una evaluación. La caries, vamos a verla entonces en la boca como un puntito o una rayita, pero ese puntito va a ir avanzando lentamente penetrando el esmalte. Una vez que atraviese toda la capa del esmalte y llegue a la dentina, entonces, como decía, la dentina no es tan dura, ahí se va a expandir y va a producir una destrucción muy grande debajo del esmalte. Por eso, hay veces que tu dentista te dice que tienes caries, tú a veces no lo puedes creer porque dices, mi boca se ve muy bien, yo no me veo ninguna caries. ¿Por qué? Porque tú estás esperando a ver un agujero en tu muela. Cuando ya hay un agujero es porque ya causó tanta destrucción que destruyó incluso el esmalte. Pero nosotros en las radiografías podemos ver cuando esa caries penetró el esmalte por medio de un puntito o una rayita, y en la radiografía se ve en la dentina un hueco, un área oscura que es destrucción de la dentina. Todo eso es caries, todo eso es que la dentina ya está reblandecida, destruida e infectada. Entonces necesitamos remover toda esa caries con nuestro taladrito, eliminar todo lo malo, todo lo reblandecido y colocar un relleno. Entonces, una causa de la sensibilidad puede ser que haya una caries pequeña que tú no la veas, pero está filtrando saliva con bacterias, está filtrando lo frío, lo caliente por ese agujerito y llega a la dentina que es muy sensible y entonces te causa a ti las molestias. Esa es una posible causa de la sensibilidad. Otra posible causa puede ser una fractura del esmalte. Que hayas comido algo fuerte, se cuarteó el esmalte y esa pequeña fractura o cuarteadura del esmalte produce que por ahí hay una filtración de lo frío y te cause sensibilidad. La mayor parte de la sensibilidad que yo he visto en el consultorio proviene del área de la raíz del diente. Donde empieza la encía, donde termina la corona clínica del diente y empieza la raíz, ahí hay una área de exposición.
quiere decir que la raíz está expuesta. ¿Por qué? Porque hay una pequeña pérdida de hueso y la encía también se ha ido retrayendo y ha ido dejando expuesta la raíz. Y como les decía, también la raíz está formada de dentina, entonces toda esta dentina está muy sensible. Ahí ya no hay esmalte que lo proteja. Entonces la raíz queda expuesta en esa área y ahí causa mucha sensibilidad. La mayor parte de la sensibilidad cuando tomas algo frío, si no tienes caries grandes que produzcan una filtración, la mayor parte de esa sensibilidad va a provenir de esa área expuesta de la raíz. Hay distintos niveles de exposición radicular. Hay apenas una mínima exposición, a veces imperceptible para el ojo humano, pero existe y ahí se filtra lo frío. Entonces causa esa sensibilidad. Pero hay otras exposiciones radiculares mucho más obvias, donde se puede ver claramente la diferencia del color. Cuando tú te veas tu diente por un lado, bajas tu labio, ves cómo termina la corona, se ve un poquito más blanquito y ahí empieza una parte más amarillita. Esa es la raíz. Esa raíz está expuesta y eso te causa sensibilidad. Hay pacientes que tienen mucha exposición radicular y no tienen nada de sensibilidad. Y por diferentes razones, algunos pacientes van a sentir más sensibilidad que otros, teniendo más o menos exposición radicular. Hay otros tipos de exposición radicular un poquito más agresivos. Esto es cuando existe un desgaste en las raíces, principalmente por las fuerzas de masticación. Pacientes que acostumbran a rechinar sus dientes van a encontrar cavidades en las raíces, una especie de huecos ahí en la raíz que muchas veces es mal diagnosticado pensando que es solo por un cepillado excesivo. En algunas ocasiones puede ser, porque hay pacientes que sí son un poco agresivos con su cepillado, que cepillan con un cepillo duro y horizontalmente. Imagínense haciendo eso por toda la vida. Entonces sí van causando destrucción, irritación en la encía, irritación al diente. Sí es posible que un cepillo duro te cause esos desgastes. Imagínate a una piedra que le está cayendo una gotita de agua constantemente por años. Esa gotita va a ser un hoyo en esa piedra. Eso se le llama erosión, que existe el desgaste también en los dientes de erosión por algunos ácidos, como gente que le gusta chupar limón o que tiene algún otro tipo de problemas, como la gente que tiene reflujo gastrointestinal. Todo ese ácido que viene del estómago también va a causar desgaste en los dientes. En los casos de enfermedades como la bulimia, donde los pacientes se inducen el vómito para adelgazar, eso también causa mucho desgaste al esmalte. Todo ese ácido también que viene con el reflujo y con el vómito causa irritación a todos los tejidos, pero desgaste al esmalte. Entonces ese desgaste también va a causar sensibilidad. Entonces quedamos que los desgastes del esmalte puede ser por erosión, por agentes químicos como el limón o los ácidos estomacales. Eso va a producir erosión en el esmalte. Entonces, hablando otra vez de las áreas de las raíces de los dientes, cerca de la encía, todos estos desgastes, cuando es por cepillado excesivo, con un cepillado muy fuerte, muy excesivo, horizontal y con un cepillo duro, ese desgaste va a ser causado por abrasión y va a producir desgaste en las raíces, irritación en las encías y va a producir estos tipos de huecos. Pero la mayor parte de este problema no viene tanto de la abrasión, sino de otro problema que se llama abfracción. Hay unas fuerzas de masticación muy excesivas. Cuando nosotros masticamos, toda esa fuerza recae en esa área del cuello del diente. Va habiendo microfracturas del esmalte y también de la dentina por esa fuerza excesiva al masticar. Hay pacientes que rechinan sus dientes durante la noche o incluso en el día. Eso se le llama bruxismo. Muchos pacientes con bruxismo presentan esos desgastes que vienen siendo por fuerza excesiva al momento de masticar y de rechinar sus dientes. Entonces toda esa fuerza va a recaer ahí y va a causar microfracturas y van a causar esos huecos en esa área. Eso se le llama abfracción. ¿Cuáles serían las soluciones para esta sensibilidad dental? Hablamos otra vez de los diferentes niveles. Cuando es muy simple, que apenas se alcanza a ver o ni siquiera lo podemos determinar, que hay una exposición radicular, entonces lo mejor sería recomendar pastas para dientes sensibles. Hay muchas marcas ahora, pero ya la mayoría de las marcas conocidas de pastas, incluso enjuagues bucales, tienen algo para dientes sensibles.
Usen esa pasta o enjuague bucal y les va a ayudar bastante cuando es simplemente una ligera exposición radicular. Porque los componentes que tienen esta pasta o este enjuague va a ayudar a sellar unos tubitos que tienen la dentina por donde pasan las terminaciones nerviosas. Al sellar esos tubitos va a disminuir por completo la sensibilidad dental. Cuando ya va un poquito más avanzado, que hay más exposición radicular, algunos dentistas recomiendan colocar alguna resina para proteger y cubrir esa área. No siempre es la mejor opción. A mí la verdad no me gusta mucho porque a veces el poner una resina, por más pulido que quede en la raíz, también va a causar más irritación en la encía y a veces esa irritación va a empeorar el problema porque cada vez va a ocasionar que la encía se vaya retrayendo aún más y entonces va a haber más exposición radicular. Si no es muy avanzado, si no hay mucha abfracción, y nada más es exposición radicular, lo más recomendable sería acudir con un especialista en periodoncia, un especialista que se encarga de las encías y del hueso. El periodoncista va a analizar y va a ver si es posible colocar un injerto de encía o recolocar tu encía con una pequeña cirugía. Tal vez va a ser posible que vuelvan a cubrir la parte de la raíz expuesta y se soluciona por completo el problema. En casos más avanzados, cuando ya hay abfracción, muchas veces va a ser necesario hacer un tratamiento de nervio, una endodoncia, porque esos huecos que se han causado ya están muy cerquita del nervio y entonces la irritación al nervio es demasiada. Nosotros le conocemos como pulpitis. La pulpitis puede ser reversible o irreversible. Si esta irritación es demasiada, puede ser que sea ya necesario hacer un tratamiento de nervio, una endodoncia, y después hacerle una corona. Obviamente, primero tenemos que tratar la causa que provocó todo esto. Si lo que provocó esto fue la fracción, tenemos que primero solucionar eso. Y lo más fácil es hacer una guarda nocturna, si es que lo rellena en la noche, y si es en el día, pues también la va a tener que usar en el día. Es una guarda nocturna, pero eso ya hablaremos más adelante en un video acerca del bruxismo. Otra de las causas de la sensibilidad dental puede ser un relleno ya viejo que tiene grietas, que no está bien sellado, entonces hay una filtración de lo frío, lo caliente, lo dulce, todo se mete entre el relleno y el diente y esto llega a la dentina y causa sensibilidad también. Es por eso que es necesario reemplazar los rellenos cada cierto determinado tiempo. Estos serían básicamente los casos de la sensibilidad dental. Espero que te haya gustado este video, espero que haya sido valiosa esta información para ti y si te gustó, por favor dale like, suscríbete a mi canal y dale click a la campanita de las notificaciones para seguir recibiendo más videos como este. Gracias.